Sí, sí. Ya. Ya, ok. Muy bien, chicos, yo soy el profesor Anthony. Es la primera vez que voy a dictar este curso. Acudí, ¿no? Al llamado por la profesora Cristel, en la cual me brindó los datos para poder hacer esta clase. Muy bien. Ya pues, comenzando con la física, ¿no? El curso que yo voy a dictar va a ser el curso de física, pues, para que lo tengan claro. Al finalizar la clase voy a dejar mi WhatsApp o algo así si quieren contactarme, ¿ok? Muy bien, una vez dicho eso, bueno, ¿qué es la física, no? Comenzamos con el concepto física. ¿Qué es la física? Bueno, la física, como acá bien le he puesto, es la ciencia que se ocupa de toda la descripción y comprensión de los fenómenos naturales, basándose en principios físicos que son compatibles al funcionamiento de los sistemas naturales. Muy bien, esto quiere decir que la física va a abordar todo lo que quiere decir en esa parte, lo que se tiene con la medición, ¿verdad? Análisis fundamentales, las magnitudes, ese es el tema que vamos a abordar, es el primer tema. Para la siguiente voy a hacer el tema de vectores y para la que le continúe el de MRV y MRU y caída libre. Así que así suena toda la clase, ¿ok? Muy bien. Una vez dicho eso, vamos a proceder con lo que es la definición o el concepto del análisis dimensional o magnitud. Muy bien. El análisis dimensional es todo aquello que puede ser expresado mediante un número y una unidad de medida la denominamos magnitud. Ahora, ¿qué? ¿Por qué he puesto esta definición de medir aquí? Eso es debido a que muchos confunden la forma secuencial de lo que significa una medición. Por ejemplo, lo que aquí vamos a presentar en este capítulo va a ser la comparación y la medición de magnitudes físicas, más no de químicas. Eso ya es para el otro curso. Ok, por ejemplo, en la primera imagen, en la que se ve aquí, en las manzanas, la persona tiene dos manzanas en las cuales está comparando el color. Entonces, tú te pones a analizar, ¿el color es una magnitud física? No. ¿Los sentimientos son una magnitud física? No, ¿verdad? Es todo lo tangible, todo aquello que se puede medir. Por ejemplo, tampoco se puede medir el amor, ¿verdad? Todo aquello es lo que se puede medir. Entonces, en este ejemplo que he puesto, vamos a hacer una medición acerca de los pesos, ¿no? Por ejemplo, aquí comparamos que uno, pesa más que el segundo, ¿no? Ok, una vez dicho esto, pasamos a la siguiente diapositiva. Este tema es bastante corto, la verdad, no es muy extenso, me demoraría en 20 minutos o quizás media en la teoría. Ok, ¿cómo se va a definir una medición? La medición se va a definir mediante una cantidad numérica y una Ay, disculpen, acá me he equivocado en la presentación. Bueno, es mediante una cantidad numérica y una magnitud. Este debería ser aquí debería ser alfa y este debería ser magnitud, ¿ya? Magnitud. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, tú cuando dices, digamos, vas a ir a visitar a tu vecina o a alguna persona o a un familiar, tú dices, la persona está a 5 kilómetros. Te das cuenta que necesitas una cantidad numérica y una magnitud, que en este caso sería el kilómetro, bueno, el metro, expresado en kilómetros, ¿ya? Es por eso que se pone un número acompañado de la magnitud en la física. Bueno, según el Sistema Internacional de Unidades de Pesas y Medidas, se llegó a un acuerdo, ¿ok? ¿Por qué se llegó a este acuerdo? Porque, digamos, pues antes las personas, cuando tú querías hacer, digamos, una medición de una mesa, tú lo medías en metros,
pero la otra persona que está en Bolivia, digamos, para este ejemplo, lo medía en otra unidad. Entonces había una dificultad en la medición, ¿verdad? Porque deberías hacer una transformación de la medición. Es por ello que para evitar esos problemas de medición se llevó a un acuerdo y se creó, pues, ¿no?, el Sistema Internacional de Pesas y Medidas, que es el aquí. ¿Ok? En las cuales dieron a conocer, o bueno, hicieron un acuerdo que las magnitudes fundamentales serían 7. Van a ser 7, las cuales están aquí. Muy bien. ¿Cuál va a ser la primera magnitud que aquí voy a presentar? Va a ser la masa, ¿verdad? La masa. La masa, su unidad sería el kilogramo. Y su símbolo se representa con una kg. Con una kg, ¿verdad? Esta kg. Ok. Bueno, prosiguiendo con la siguiente magnitud fundamental. A ver, ¿por qué se le dice magnitud fundamental? Porque no sé si ustedes habrán escuchado también de las magnitudes derivadas. Bueno, también se le dice magnitud fundamentales porque estas no derivan de otras. ¿Qué quiero decir? Que son independientes. ¿Son las principales? Claro, podría decirse que son las principales, pero no sería lo más preciso. Lo más preciso es que no dependen de otra magnitud. Por ejemplo, si tú quieres calcular el tiempo, ¿en base a qué lo haces? A nada, ¿sí o no? Por ejemplo, en cambio, si tú quieres calcular la velocidad, ¿en base a qué lo haces? En base a una longitud y a un tiempo recorrido, ¿verdad? Es por eso que estas magnitudes son independientes y no derivan de otras. Bueno, como dije, son 7, ¿verdad? La masa, la longitud, el tiempo, la temperatura termodinámica, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia, ¿no? Aquí he puesto, ya después lo voy a pasar en PDF, aquí he puesto las unidades. Por ejemplo, en la masa es el kilogramo, de la longitud es el metro, del tiempo es el segundo, de la temperatura es el Kelvin y de la intensidad de corriente eléctrica es el ampere. Continuando con la intensidad luminosa, que es la candela, y la cantidad de sustancia, que es el mol, ¿verdad? ¿Cómo represento su simbología de estas magnitudes fundamentales? Para la masa sería kg en minúscula. No vayan a poner K y G, pero esto en mayúscula, ¿eh? Eso estaría mal. kg, todo esto es en minúscula. Igualmente, para la longitud es el metro. El metro. Una M minúscula, ¿ok? Para el segundo es la S. S minúscula también, minúscula. Recuerden, ¿no? Minúscula. Y para el Kelvin es una K mayúscula. Para el ampere es una A mayúscula. Para la candela es el CD, pero en minúscula. Y para el mol sigue siendo el mol. Bueno, las dimensiones. ¿Cuáles van a ser las dimensiones de estas unidades, pues, no? De estas magnitudes, que hemos dicho que son 7. Bueno, la dimensión para la masa va a ser una representación con M mayúscula, ¿ok? Para la longitud, guíense de esto, ¿ok? Voy a ir de arriba para abajo. Para la longitud va a ser una L mayúscula, ¿ok? Está este y este. Para el tiempo va a ser una T mayúscula. Para la temperatura es un teta. Para la intensidad de corriente eléctrica, una I mayúscula. Y para la intensidad luminosa, una J mayúscula. Y para la cantidad de sustancia, una N mayúscula, ¿ok? Ya, bueno. ¿Qué dije? Estas no dependen de nadie, ¿verdad? Son independientes entre sí, lo que quiere decir que no se calculan a partir de ninguna otra magnitud fundamental. Pero hay aquellas que sí se calculan a partir de estas magnitudes fundamentales, que ya le vamos a decir que son las magnitudes derivadas, ¿no? A ver. Un rato. Un momento, ¿sí? Ok, nos quedamos en la diapositiva número 3. Ok,
Ok, las magnitudes derivadas. ¿Por qué se le dice que son magnitudes derivadas? Porque estas derivan de las magnitudes fundamentales. ¿Qué quiero decir con que derivan de las magnitudes fundamentales? Que estas se calculan a partir de las magnitudes fundamentales. Es como una combinación, ¿verdad? Es una combinación de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, aquí vamos a analizar, en este caso, el área. ¿Ok? Vamos a analizar, por ejemplo, el área como tú que lo calculas. Como, por ejemplo, ponte que estés en un caso, ya digamos tienes un cuadradito. Esto vale una L y esto vale una L. El área tú sabes que es L al cuadrado, ¿verdad? Muy bien, en esta parte, en este capítulo, lo único que nos va a importar van a ser las dimensiones, ¿entiendes? Las dimensiones solamente. Por ejemplo, si tú tienes un rectángulo, dicen, no, ya pues esta es la altura y esta es la base. El área, ¿cómo que lo calculas? Como base por la altura, ¿verdad? Ok, pero ten en cuenta que aquí vamos a analizar las dimensiones, como te dije. Entonces, la base es una longitud, ¿verdad? Si es una longitud, la vamos a representar con L mayúscula. Y el H también, como es una altura y es una longitud, también por L. Entonces, lo único, si te das cuenta, lo único que nos interesa es la dimensión, más no la cantidad. Por eso es que sale aquí L cuadrado, ¿verdad? Bueno, para ese mismo análisis vamos a hacer para estas magnitudes que aquí he puesto. Igual, para el área es la longitud elevada al cuadrado. Para el volumen es una longitud elevada al cubo. Para la densidad, tú sabes que la densidad se mide como masa entre volumen, ¿verdad? O sea, densidad es masa entre volumen. Ay, perdón. Ok. La, la densidad es igual a la masa entre volumen, ¿verdad? Ya, esto tú ya lo debes de saber. La velocidad lo puedes, bueno, algunos que recordarán, pues, ¿no? Su teoría de MRU. Tú sabes que la velocidad es la distancia entre el tiempo, ¿no? Bueno, aquí sería entre la variación del tiempo, pero como te digo, solamente nos interesan las dimensiones. Entonces, esto, o sea, mira, yo te digo que estas dimensiones que vas a hacer, vas a ver aquí, muchas personas se lo memorizan de memoria, lo cual no digo que esté mal, ¿ok? Pero no es el mejor de los casos. Ponte que un día tú estás en tu examen, te olvidas de una magnitud, por ejemplo, te olvidas del trabajo, su dimensión del trabajo, te olvidas esta formulita de acá, te olvidas. ¿Qué vas a hacer? ¿Llorar? No, pues lo que tienes que hacer es recordar por eso estas fórmulas de aquí. Esta es la que tienes que recordar. Y en caso que te olvides, pues deberías practicar porque esto se va a ver en toda la física, ¿no? Bueno, este tema va a ser quizás más complicado para los que no estén familiarizados con la física y sean iniciantes, ¿verdad? Ok, continuamos, ¿no? La aceleración es la longitud entre el tiempo al cuadrado. Igualmente, pues, ¿no? La fuerza es la masa por la aceleración. ¿Recuerdan, pues, no? La segunda ley de Newton, masa por la aceleración. Tú puedes reemplazar cualquier fuerza, ¿ok? Por ejemplo, aquí, la energía, por ejemplo. Tú sabes que la energía potencial es mgh, ¿verdad? Pero la energía cinética es un medio masa b cuadrado, ¿verdad? Esto lo sabes tú. Tú dirás, ¿la dimensión de esta energía que es potencial y de esta energía que es cinética serán iguales? Obviamente que van a ser iguales porque ambos son energías, más no quizás el valor numérico, pero las dimensiones es lo que en este capítulo, como te digo, vamos a analizar. La dimensión son iguales para la energía. Por ejemplo, también la dimensión de la energía y del calor son iguales. También, ¿qué se cumple? Que la dimensión del trabajo es igual a la de la energía. Aquí por eso le he puesto igual. No se vayan a olvidar, ¿ok? La dimensión de la energía es igual a la dimensión del trabajo. Y bueno, pues seguimos con la potencia, ¿verdad? La potencia, tú sabes que la potencia es un P mayúscula, se calcula como el trabajo entre el tiempo. Ya pues, una vez que ya sabemos la dimensión del trabajo, que lo hemos calculado aquí, y bueno, lo vamos a analizar más adelante otra vez, ¿ok? Podemos calcular estas dimensiones, pues, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos por partes, ¿ok? Vamos por partes. Vamos por partes. Ok, la potencia
es el trabajo entre el tiempo, te dije, ¿verdad? Igualmente, la presión es la fuerza entre el área. Bueno, la del torque, tú sabes que la del torque es igual a posición por fuerza, ¿verdad? Vectorialmente. La del torque podrías decir, bueno, a la dimensión del torque, esta posición es una longitud, ¿sí o no? Y de la fuerza, bueno, esto lo voy a explicar más recientemente, pero ya bueno, vamos a adelantar algo ya. De la fuerza aquí ya tienes la dimensión, ¿verdad? Lo único que te faltaría sería multiplicar el L por toda esta expresión de aquí. M, L, bueno, ML T a la menos 2, ¿no? Y todo eso sería M, L cuadrado T a la menos 2. Esa sería la del torque. Bueno, eso lo vamos a analizar en ese momento. Voy a acabar de decir las definiciones. Claro, el torque es igual a la energía. Ok, la presión, por eso digo que tú tienes que recordar estas fórmulas acá, estas fórmulas, esta es la que tú tienes que recordar. Si te recuerdas estos acá, en buena hora, pero como te digo, no es lo ideal. Lo ideal es que te acuerdes esto. Ok, tú sabes que la presión es la fuerza, bueno, la fuerza entre el área, ¿verdad? Ya, estas formulitas tú tienes que acordar, por eso acá le he puesto las fórmulas. Ya cuando vayan a revisar los PDFs, se van a dar cuenta que están todas las fórmulas. Y si lo quieren calcular, pues ahorita vamos a calcularlo también. Y análogamente, pues, ¿no? Para la carga eléctrica, o bueno, intensidad de corriente, la carga eléctrica, o sea, la carga, es la intensidad de corriente entre la variable. Ay. Ok, un ratito. Un rato de acá. Ok. La carga eléctrica es la corriente entre el tiempo. Bueno, si quieres ser más específico, es la diferencial de la corriente sobre la diferencial del tiempo, ¿verdad? Pero bueno, como les digo, para temas dimensionales solamente vamos a analizar las dimensiones. Más bien disculpen chicos porque mi internet está un poquito medio lento. Ya, ok. ¿Cómo llegué a estas conclusiones, bueno, de la dimensión? Por ejemplo, sabemos que el área, por ejemplo, para el primer caso, ubícate en el área. Ay. Ubícate en el área, ¿ok? Tú sabes qué es la longitud al cuadrado, ¿verdad? A ver, un momento. Bueno, es la longitud elevada al cuadrado, ¿verdad? Pero como yo solamente quiero analizar la dimensión, ¿y la longitud qué es? Su dimensión es el L, ¿sí o no, verdad? Y esto al cuadrado sería L al cuadrado. La dimensión entonces del área va a ser... Ay. A ver. Está fallando. Ya bueno, la dimensión va a ser L al cuadrado, ¿verdad? Igualmente, para el volumen. Para el volumen vamos a hacer... En vez de longitud al cuadrado, ¿cómo va a ser? Longitud al cubo, ¿verdad? Entonces, la dimensión del volumen... Ay, otra vez. Bueno, la dimensión del volumen va a ser igual a... Igualmente, pues no, la longitud solamente queríamos la dimensión. Entonces es un L. Todo esto al cubo. Por eso se pone aquí la dimensión, pues, ven la fórmula. Es por eso que es preferible recordar las fórmulas, pues, las fórmulas de cada magnitud para poder nosotros llegar así a la dimensión. Porque puede ser que se olviden, chicos. Igualmente, pues, vamos a hacer, ¿ya? La de la densidad es la masa entre volumen, ¿verdad? La dimensión de la masa, ¿cómo es? Entonces ponemos acá, ¿no? La dimensión de la densidad es ¿cómo? Masa. La dimensión de la masa, ¿cuánto es? O bueno, ¿cómo se representa? M mayúscula, ¿verdad? M mayúscula, ¿verdad? Ajá, entre el volumen. Pero el volumen ya lo hemos calculado, pues la dimensión es L cubo. Y bueno, por tu teoría de exponentes sabes que esto acá va a ir arriba, subiendo con... menos 1. Menos. Negativo. Va a cambiar el signo, claro, Brian. Va a cambiar el signo. Sería M, L a la menos
3. Ok. Ya, ahora para la velocidad. Ya hemos hecho esto, este y este ya. Ahora para la velocidad. ¿Cómo se llegó a este LT a la menos 1? La velocidad es la longitud entre el tiempo. Ya pues, la longitud es L, ¿no? L mayúscula, su representación. El tiempo es, le dije, T mayúscula. Esto análogamente sube para arriba, te va a salir que es LT a la menos 1. Ok. Bueno, borramos esto, borramos esto. Borramos esto. Ahora, para la aceleración. La aceleración es longitud, aquí así no voy a poner, longitud al cuadrado, bueno, no, disculpen, la longitud no es el cuadrado, es longitud por tiempo al cuadrado, ¿verdad? Por tiempo, todo esto al cuadrado. Bueno, la aceleración va a ser igual a sus dimensiones, solamente estoy analizando dimensiones, ¿ok? La longitud es L mayúscula, ¿verdad? Entre el tiempo, que es T al cuadrado. Pero esto de acá otra vez sube para arriba. Entonces la dimensión de la aceleración va a ser L, T a la menos 2. Esto cambia pues arriba, con su signo menos. Y ahí ya tenemos hasta la aceleración. Ahora, bueno, vamos a ir ya al punto del trabajo, ¿ok? Del trabajo, vamos a ir del trabajo. Tú sabes que el trabajo, bueno, si no lo sabes, ya lo sabes. Un ratito. Ok, el trabajo lo podemos calcular pues como fuerza por distancia, ¿verdad? Entonces el trabajo de la fuerza, a ver un momento, a ver, voy a explicar otra vez, ok, porque se me para la computadora, ok. Del trabajo, ¿no? Les dije, trabajo es fuerza por distancia, ok. La dimensión de la fuerza es MLT a la menos 2, ok. Ponemos MLT a la menos 2 por la ecuación, por la dimensión de la distancia que es un L. Entonces, tú sabes, ¿no? Acá tienes M, L por L, L al cuadrado, por T a la menos 2, ok. Y por eso pues te sale esto de acá, ¿no? Del trabajo. También que es igual a la energía. Ya, esto vamos a profundizarlo quizás más de los que no se acuerden para que no haya problemas, ¿ok? Ahí vamos a hacer quizás hincapié o redundancia de lo que estamos haciendo. Y así, pues, podemos continuar con los demás. Bueno, vamos a ir para los prefijos, ¿ok? Vamos a continuar con los prefijos. Bueno, los prefijos son una connotación que se da en la física y en todas las ramas en general, pero aquí se hace quizás más hincapié porque son prefijos de valores. ¿Qué quiero decir de valores? Que, por ejemplo, la connotación de la palabra kilo, su símbolo va a ser el K mayúscula. Y esto es un valor de 10 al cubo. Por ejemplo, tú has puesto, digamos, no sé si has escuchado alguna vez, él está haciendo una fuerza de 10 kilonewton. 10 kilonewton. Bueno, acá el N mayúsculo, ¿no? Este K representa el kilo. ¿Ok? El kilo. O sea, digamos, si quisiéramos pasarlo a un valor que nosotros sería fuerza igual a igual a 10, ¿verdad? Ok, 10 por aquí. ¿El kilo cuánto vale, les dije? Ay, mi computadora está muy mal. Voy a cambiar para la próxima, chicos. Ok, sería
10 por, el kilo ¿cuánto vale? 10 al cubo, ¿verdad? 10 al cubo por n. Acá sería, por ejemplo, la fuerza sería igual a 10 a la cuarta de Newton. Así. Pero como tú no quieres poner 10 a la cuarta, por eso le pones la K. Le pones kilo. Ponte que el resultado pues sea 10 a la 20, 10 a la 30. Tú no quisieras esos resultados, ¿no? Se ve como que medio feo, ¿no? Por eso es que se usan los prefijos aquí. Bueno, eso es la intención de los prefijos. Minimizar que los cálculos se vean tan engorrosos y darle una mejor solución. Ok, ahora, ¿cómo vas a leer o a escribir las unidades, ¿no? Las dimensiones, las magnitudes fundamentales? ¿Cómo? Por ejemplo, aquí te he puesto un pequeño ejemplo, ¿ok? Dicen, las unidades se escriben de corrido en minúscula, no se abrevian y en el caso de nombres propios se simbolizan con mayúscula. Ok, por ejemplo, acá le he puesto esta dimensión, esta magnitud que es Pascal, ¿verdad? Y su connotación es P mayúscula con A minúscula. ¿Por qué P? O sea, ustedes saben que esta magnitud se debe a un nombre propio, ¿verdad? De Blaise Pascal, el descubridor. Por eso es que se le pone el P mayúscula, y luego pues lo que le sigue es minúscula. Igualmente, ahora el kilogramo se lee así nada más, bueno, con KG. No vayan a poner, por ejemplo, así, ¿no? Por ejemplo, kilogramo, así. Ya, esto está mala. Tienen que respetar KG. Por ejemplo, si tú ves, digamos, una caja, te dice 5 KG. Lo vas a reconocer donde sea, ¿verdad? En la China o en Japón lo vas a reconocer. Es por eso que tienen que saber bien la correcta lectura. Y esto viene quizás en San Marcos, ¿no? Bueno, el segundo es con una S, el ampere ya lo dije con una mayúscula. Ahora, lo interesante de esta parte es lo segundo, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes N, por ejemplo en este caso vamos a trabajar con el Newton. Y aquí les he puesto, ¿no? Para que se guíen. En la multiplicación de unidades se hace el uso del punto o se deja un espacio entre unidades y se lee corrido, así como los prefijos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, te voy a dar un caso, ¿ok? Aquí tienes, para este caso, para el primero, tienes un n, punto m. ¿Cómo que se lee? Esto se lee Newton metro, ¿ok? Newton metro. Por ejemplo, si tuvieras, pues, otra magnitud fundamental, se lee de esta manera, metro. O por ejemplo, yo pongo Newton por Newton T. Bueno, en este caso sería S, ¿no? Newton S. Sería Newton segundo. ¿Ok? Por eso, cuando les venga un ejemplo y me digan cómo se lee, ya saben. Ahora, igualmente, para el kilogramo, punto M. Punto M. No se olviden de la M, del punto. O sea, el punto aquí es fundamental para que no haya ningún salto de línea o corrida. En este caso sería kilogramo metro. Y es irónico porque miren, en el caso que sea una división, o sea, aquí tenemos metro y segundo, se dice metro por segundo. O sea, es bastante irónico, ¿no? Es una división, pero se dice por. Por eso tú cuando dices una velocidad, tal carro va a 5 metros por segundo. Es una división de las magnitudes. Vean la diferencia, ¿no? O sea, aquí es punto y acá es división. A ver, un caso más extremo. Un caso más extremo sería, pues, en este ejemplo que les he puesto, sería Newton, como hay punto, ampere. El nombre le sigue nada más. Newton ampere. Pero como hay una división, se pone la palabra por. ¿Qué hay acá? Metro segundo. Metro segundo. Ya saben, división se lee con por y punto se lee de corrido nada más. Ahora, aquí vamos a usar los prefijos. Acá, por ejemplo, esta M pequeña de acá que he puesto,
Es un mili, ¿verdad? Esto es un valor de 10 a la menos 3 de esto. Es un mili. Ay, perdón. Ok, por eso aquí podemos leer como milinewton por segundo, porque aquí hay una división, ¿verdad? Acá hay una división. Milinewton por segundo. Ok, dense cuenta que, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Que el m está antes y aquí el m está después, ¿verdad? Por eso estos son prefijos, antes de. Sí, es para todo, es para todo. Para todo. Tú pones aquí, en vez de la magnitud de Newton, pones, por ejemplo, candela, pones trabajo, y se lee igual, pues, ¿no? Claro, cambiando la palabra, en vez de Newton, pones la unidad, pues, ¿no? De la que vayas a analizar. Es para todo. Y bueno, aquí cuando tengas una derivada, una magnitud derivada, por ejemplo, cuando tengas una magnitud derivada, pero la división sea una derivada, porque el área es una derivada, una magnitud fundamental derivada, ya no se va a leer de esa manera, se va a leer por unidad. ¿Me entienden? O sea, dice, aquí es energía por unidad. Unidad, ya no solamente es por área, ya no sería, es por unidad de área. Cuando el de abajo, el divisor, sea una magnitud derivada. ¿Ya? Esa es la correcta forma de leer y de escribir las magnitudes. Ok. Aquí, bueno, vamos a avanzar con la parte de ecuaciones dimensionales, que es lo principal, ¿no? Lo principal del tema. Es lo principal. Ok. Se dice que el análisis dimensional hace uso de las ecuaciones dimensionales, en el cual las dimensiones pueden ser tratadas como cantidades algebraicas. Y aquí he puesto, pues, ¿no? ¿Cómo se denota una ecuación dimensional? La ecuación dimensional de A se lee ecuación dimensional de A. O sea, se dan cuenta que he puesto esto, ¿no? Estos corchetitos. Y cuando tengas algo adentro, se lee ecuación dimensional de ese algo que tengas ahí adentro, pero con esos corchetitos. Bueno, aquí les he puesto un ejemplo para que vean. En el ejemplo te dice, ¿no? Determina la ecuación dimensional de A. Te dicen que la A es igual a la fuerza, el área y entre la densidad. Para saber la ecuación dimensional de la A, tendríamos que hacer esto. Por ejemplo, acá tienen, ¿no? El A es igual a fuerza por área. Todo esto entre densidad, ¿verdad? Densidad. Cuando tú aplicas ecuación dimensional, el corchetito entra. Entra para todo. Así entra. Para todo entra. Entonces, esto, el A puede ser, pues, como te digo, ¿no? 5 metros por segundo. Digamos, es 5 metros por segundo. Yo no voy a analizar el número. Solamente voy a analizar su dimensión. Por eso dice, la ecuación dimensional de A va a ser igual a esto de aquí, ¿no? Que el corchetito va a entrar para todo. O sea, va a entrar para, como ven, aquí entre desde esta parte hasta esta parte. Y pues, yendo con eso, en la siguiente parte vamos a ver que ya he puesto el corchete. Y se acuerdan que estaba así, ¿no? Entre todo, ¿no? En la división. Ya, acá el corchetito entra cada uno. Si tienes una multiplicación va a entrar. En este caso, para la fuerza entra el corchete. Para el área también entra el corchete. Y para la densidad también entra el corchetito. Bueno, de la diapositiva anterior nosotros sabemos que pues la ecuación dimensional de la fuerza
la ecuación dimensional de la fuerza es esto, ¿verdad? MLT a la menos 2. Y del área es L al cuadrado. Y de la densidad es ML a la menos 3. Si tú pegas todo esto de acá, se va a ir la M, se va a ir acá la M, ¿verdad? El menos 3 va a subir arriba con más, pero acá tienes L y tienes L cuadrado. Se suman, ¿no? Los exponentes. 2 más 1, 3. Más el que tienes abajo son 6. Y el T a la menos 2 que queda. Ok. Aquí he puesto unos ejemplos también que les van a ser útiles para los problemas. Por ejemplo, la dimensión de un número, en este caso, la ecuación de un número, la ecuación dimensional de un número. Como les digo, si ustedes ponen la ecuación dimensional, digamos, pues de pi, este número puede ser cualquiera, puede ser un neperiano, puede ser un logaritmo, también puedes poner un logaritmo de x. Otro número, por ejemplo, que tú puedes poner un seno, ¿no? Un seno de teta, es un número al final. Seno de teta es un número. Ya, como son números y no tienen magnitudes, yo lo que quiero es, expresarlo en manera de su dimensión. Y para eso necesito que necesariamente lo que está dentro del corchete tenga una dimensión, porque si no, ¿qué voy a analizar? Por ejemplo, por eso he puesto que acá, ¿no? La ecuación dimensional de un número es 1. En realidad no se le pone un asterisco, o sea, es esta denotación. Pero para temas prácticos en los problemas, vamos a considerar todo que es 1. Igual, por ejemplo, para una razón trigonométrica, ya les he dicho, para el seno de teta, para el coseno, para la tangente, su ecuación dimensional todo va a ser 1, ¿ok? Por eso le he puesto ahí razón trigonométrica de teta en general. Ahora, por ejemplo, si tú quisieras analizar esto de acá, ¿no? Esto de aquí, una expresión algebraica que se trata de un exponente. Si tú quisieras analizar esto, pondrías, bueno, la ecuación dimensional del número neperiano elevado a la W por T entre R. Tú sabes que esto es un número, ¿sí o no? Esto es un número. Pero un número puede ir elevado a una dimensión, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes 2 a la menos 3 segundos existe, o a la 3 segundos, o a la 3 metros por segundo, no, ¿verdad? No existe algo como eso. Un número siempre tiene que estar elevado a otro número. Y esto, el exponente necesariamente tiene que ser un número. Es por eso que cuando tú analices esto, ya no vas a irte con la base, porque sabes que la base ya es un número. Es por eso que te vas a fijar en el exponente. Y como, por ejemplo, aquí he puesto que el número neperiano está elevado a la velocidad angular, que es el W, por el tiempo entre el radio, ¿no? Esto, si yo analizo su ecuación dimensional, tiene que ser 1. Porque esto, lo que está dentro, no tiene dimensión. Esto es un número. ¿Me entienden? ¿O alguna pregunta? Profe, ¿puedo volver a repetir, un favor? Ya, ok, mira. Tú tienes este caso, ¿ok? Tienes E a la velocidad angular por el tiempo entre el radio. Este puede ser cualquiera, ¿ok? Puede ser cualquiera. Cuando tú analices su ecuación dimensional de esto, o sea, vas a decir, oye, voy a analizar la ecuación dimensional del número neperiano elevado a toda esta presión, ¿verdad? Ok, tú llegas a la conclusión de que el número neperiano de por sí ya es un número, ¿verdad? ¿Es o no es un número? Es 2, tal, ¿no? Ya, eso es un número. Entonces, tú puedes tener, digamos, 5 a la 3 metros por segundo. ¿Existe esto, digamos? Por exagerar, ¿existe eso? No. No, ¿verdad? Entonces, esto, el exponente no puede tener unidades, ¿sí o no? No puede tener unidades. Bueno, no puede tener unidades físicas. No puede tener.
Por eso es que si tú tienes, digamos, un número, y en este caso voy a poner un 5, ¿ya? Elevado al algo, ¿esto cómo tiene que ser? Un número, ¿sí o no? Esto tiene que ser necesariamente un número. Es por eso que cuando yo analice la ecuación dimensional de el exponente, o sea, de este exponente de acá, de este exponente que está acá, aquí, la ecuación dimensional va a ser un 1. ¿Me entienden? Sí, está bien, profe. Sí. Ok, ya. Ya, por eso le he puesto aquí los casos así más genéricos, como para que ya, pues, no le voy a poner seno, coseno, o sea, todas las expresiones, ¿no? Sino que ya les pongo los casos en generales, ¿no? Ya, y lo último, pues, para acabar es el principio de homogeneidad. ¿En qué se basa este principio? ¿En qué se basa este principio? Por ejemplo, tú puedes adicionar o restar eh, eh, magnitudes de distinta procedencia. Por ejemplo, tú puedes sumar, vamos a poner un ejemplo ya, tú puedes sumar 1 metro más 1 kilogramo. ¿Puedes sumar eso o no? No. No, ¿verdad? Por ejemplo, si tú compras, digamos, en el mercado 2 kilos de arroz, digamos, y 1 kilo de papa, tú le vas a decir cuántos kilos estás llevando, digamos, a la casera del mercado, ¿no? En este caso serían 3 kilos, ¿verdad? ¿Cómo lo sacaste tú? De frente, ¿no? Sumaste los dos más uno y dijiste que son 3. Porque ambos están en la misma unidad, pues, o sea, tienen la misma dimensión. En este caso, ¿no? Te dije 2 kilogramos más 1 kilogramo. En este caso tú me dijiste 3 kilogramos y eso es correcto. Pero ya no me dijiste, oye, pero este es kilogramo. ¿Y esto qué tiene que ser? Ah, kilogramo también. Ya no, porque o sea, implícitamente en tu cerebro ya lo calculaste de frente, pues, porque sabes que estos tienen la misma dimensión, que son kilogramo y kilogramo. Por eso te digo en este ejemplo. Si tú sumas algo o restas algo de una magnitud, ¿cómo tienen que ser sus dimensiones? Iguales, ¿verdad? Porque tú tienes que sumar 1 metro más un metro, o no sé, pues, ¿no? 5.000 metros ya. 5.000 metros. Pero tiene que ser metro, kilogramo. Tiempo. Velocidad. No puedes sumar tampoco la velocidad con la aceleración, ¿verdad? Tienen que estar tienen que tener la misma dimensión. Y en eso se basa este principio de homogeneidad. Te dice, pues, ¿no? Que para que la expresión física, en este caso te he puesto, ¿no? Un A más B igual a un C menos D. Ya, si nosotros aplicamos la ecuación dimensional, vamos a decir, ¿no? Ah, ya, tienes aquí A más B igual a C menos D. Aplicando las ecuaciones dimensionales, así, corchete A más B igual a corchete C menos D. Así, ¿no? Ya, entonces, la ecuación dimensional, que esto es de lo que está adentro, digamos que esto es una velocidad. La velocidad es en metro por segundo, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ser la ecuación dimensional de esto? Igual lo mismo, pues no tiene que ser metros por segundo. Si esta es velocidad, eso también tiene que ser velocidad. O vas a comparar velocidad con aceleración. Por ejemplo, si esto fuera aceleración, lo de aquí, tú tendrías que poner al cuadrado, ¿verdad? Y eso no es correcto porque no se cumple una igualdad ahí. Por eso nosotros aquí solamente vamos a analizar la dimensión, más no el cálculo numérico. Solamente nos interesa la dimensión. Ok. Y pues bueno, es en esta expresión, ¿no? Fíjate en esa expresión. ¿Por qué de la nada A más B, C menos D? Que ya lo hemos dicho, claro, son iguales. Aquí pongo A, para acá pongo B, pongo C, pongo D. Porque dentro de esto, por ejemplo A más B, estoy aplicando otra vez el principio de homogeneidad. ¿Y qué dice el principio de homogeneidad? Que lo que está aquí tiene que tener la misma dimensión que lo que estás sumando, pues, ¿no? Por eso te pongo que es A, ecuación dimensional de A, y igual a ecuación dimensional de B. Porque acá tú tienes que sumar la dimensión y aquí tiene que estar en la misma dimensión. Y la suma te va a dar la misma dimensión, ¿ok? Por ejemplo, tú tienes 2 metros por segundo, digamos, en la velocidad, ¿ya? Y acá tienes 3 metros por segundo. La suma te va a dar 5 metros por segundo, ¿verdad?
pero tú solamente quieres la dimensión, o sea, metros por segundo, más no el número. Es por eso que la suma, tanto como la resta, se igualan, pues. Se igualan. Por ejemplo, aquí también, si te das cuenta, a ver, ¿cuánto es la ecuación dimensional del menos uno? ¿Cuánto es, chicos? Uno, porque es un número. Un número, ¿verdad? Y ya dije, este es un número. Por eso no vayan a decir, no, profe, acá es con menos, acá es con menos d. No. Ese menos es un número, entonces es 1, solamente se pone d por eso. Quizás alguien tenía esa incógnita, ¿no? Ya bueno. Y bueno, eso sería todo en realidad, chicos. Eso es todo en la parte teórica. Y ahora vamos a ver los problemas. Pero sí tienen que, como les digo, ¿no? Lo más complicado de ese tema quizás sean las fórmulas que muchos no recuerdan, ¿no? Pero eso se puede arreglar, ¿no? Ya, ok. Aquí le voy a dar con los problemas un poquito. Ya, ok. Y estoy compartiendo en esa parte así la pantalla porque es como que es más simple, porque si yo lo hago en computadora, a ver, perdón, si lo hago en computadora es como que más tedioso el cálculo, o quizás muchos de ustedes no vayan a entender, ¿no? Por eso es que yo lo hago así en tablet nada más, pues. Ya, ok, un momento, sí. Ok, un rato. A ver, chicos, creo que se me ha borrado el archivo porque lo he puesto aquí y ya no lo encuentro. A ver. Y ya, estoy viendo que se me va a borrar el archivo. Ya miren, me dan 5 minutos, lo vuelvo a poner y vuelvo a conectarme, ¿ok? Chicos, ¿me escuchan? Sí, está bien. Está Ya, bien. 5 minutos, ¿ok? Porque Está bien, este tema es profe. bastante práctico y necesitan eso. Ya, ahorita regreso. Ya, voy a salir un rato de la reunión y voy a volver a entrar, ¿ok? A ver cómo se sale también el Google. Ya vuelvo, ¿ok? Vamos a hacer los problemas, ¿ok? Vamos a hacer los problemas. Ok, miren. Como les digo, incluso yo no recuerdo bien las dimensiones, ¿ok? Y como les digo, no es lo ideal, porque mientras va a avanzar el tiempo, quizás vayan a olvidar eso y pues lo ideal es, bueno, la manera como lo voy a hacer. Y también voy a resaltar aquí la ecuación dimensional, pero para el primer problema. Ya para el tema, los siguientes problemas ya no lo voy a resaltar porque es más simple, pues, ¿no? Y este caso es para que lo hagan de mejor manera. Ok, miren, acá dice, el primer problema que he puesto, ok, ya dice, en la siguiente fórmula física, encontrar las dimensiones de P, ok, encontrar las dimensiones de P. Te dice, ¿no? Donde P, encontrar las dimensiones de P. Dice, donde la A es aceleración. O sea, te dan esta expresión, ¿verdad? Ok, vamos a hacerlo más grande. Te dan esta expresión. Tangente de W por T.
todo esto entre A por B logaritmo de pi. Ok, vamos a hacer así. Cuando tú pongas esto, la ecuación dimensional del P, te dije que tienes que ponerle un corchetito, ¿ok? Le pones el corchete. Y este corchete va a entrar a toda la ecuación, pues, C al cuadrado, tangente de BWT. Todo esto entre A por B, logaritmo de pi. Ok, miren, aquí de frente vamos a hacerlo, por eso como les digo. ¿El logaritmo de pi es un número o no es un número? A ver, respóndeme. Sí. Ok, como es un número, ¿cómo va a ser su dimensión del logaritmo de pi? 1. 1, ¿verdad? Ya, esto por eso cuando ustedes ven números, ya de frente, descártenlo. Ya sabes que esto acá se descarta. Ahora, el C, te dan acá de dato. Fíjense. El C es la velocidad, el A es la aceleración y el B es la densidad. Pero miren, acá tenemos otro, por decirlo así, otro número. ¿Cuál es el otro número? Tangente. Ajá. Al final no nos va a interesar esa tangente tampoco, se va a ir, porque va a ser un número. Nosotros solamente vamos a analizar dimensiones. Entonces, por eso, la ecuación dimensional de P va a ser igual a la ecuación dimensional de C al cuadrado, todo esto entre. El corchetito entra, ¿ok? El corchete va a entrar al C como a la B. Ya por eso lo voy a hacer de frente, ¿ok? Entre AB. Ecuación dimensional de B. Y ahora sí. ¿Alguna pregunta? No, ¿verdad? Ya bueno, y esto va a ser igual. El C es velocidad. La ecuación dimensional del C, de C, ¿cuánto es? LT menos 1. LT a la menos 1, ¿verdad? La ecuación dimensional de C es LT a la menos 1. Ponemos LT a la menos 1. Todo esto está al cuadrado. Al cuadrado. Entre A. ¿El A qué cosa es? Acá, ¿no? El A es aceleración. Si el A es aceleración, ¿cuál es la ecuación dimensional de A? Aquí es por T a la menos 1. Entonces pongo a la menos 2 nada más, ¿no? Ajá. L, T a la menos 2 abajo. En B, ok, B qué cosa es densidad. B es densidad, ¿no? Como es densidad, es masa entre volumen. La ecuación dimensional de la masa es M mayúscula. Del volumen es L cubo. Esto sube para arriba, te queda M, L a la menos 3. ¿Ya? Ok. Por eso aquí solamente les voy a poner la fórmula, por decirlo así. ¿Ok? El A dijimos que es LT a la menos 2. El C es LT a la menos 1. Y B es M, L a la menos 3. Todo esto de aquí, todo eso de ahí, lo vamos a reemplazar. Lo estamos reemplazando aquí. Ahora nos falta el B, ¿verdad? Aquí le ponemos M, L a la menos 3. Ok. ¿Cómo hemos reemplazado esto? Factorizamos, ¿no? Aquí tenemos que operar primero. Ponemos ecuación dimensional de P igual a, sería L cuadrado, ¿verdad? Arriba, T a la menos 2, abajo sería L por L, L cuadrado también, M, pero acá hay un menos todavía, ¿no? Es L menos, a la menos 3, entonces acá sería a la menos 2, ¿no? A la menos 2, ok. Y nada más, pues acá sería T a la menos 2, y ya está. Ahora se va aquí el T a la menos 2, T a la menos 2, perdón, no me gusta. Y ahora sí, T a la menos 2, T a la menos 2. Y el M sube arriba, pues, ¿no? M sube arriba. Listo, entonces, vas a decir que el M va a subir arriba. Va a subir como M a la menos 1, ¿verdad? Por, acá como está con menos 2,
en el denominador, sube arriba con más, ¿verdad? Y acá tiene 2 más 2 sería 4. Entonces vas a poner solamente L a la cuarta. L a la cuarta. Y hasta ahí esta sería tu respuesta. Ahora tendrías que ver, pues, ¿no? ¿Cuál es la clave? Bueno, por lo que veo es este de acá. ¿Ya? Ok. Aquí vamos a seguir el segundo problema. Igualmente, es lo mismo. Dice, si la siguiente ecuación es dimensionalmente homogénea, determine la ecuación dimensional de K, siendo, ya bueno, aquí de frente vamos a poner ya, el A, su ecuación dimensional, ¿cuál es? LT a la menos 2. Del P, que es el tiempo, es un T mayúscula, ¿no? Te dicen A es aceleración y P es tiempo. La ecuación dimensional de A es LT a la menos 2 y de P es T mayúscula. Ahora, ok. Nos dicen, determina la ecuación dimensional de K. Nos dicen que K es esta expresión. 46 seno de 30 por A. Todo esto entre 42 menos 2 por P. Ok. Cuando nosotros apliquemos la ecuación dimensional de K, va a ser igual a ¿cuánto? La ecuación dimensional de todo esto acá, pues no, otra vez, como lo anterior. Entre 42 menos 2 por P. Ya, ok. El 46 es un número, ¿verdad? Sí. Ya, entonces lo obviamos. Sí. El 42 menos 2, un número, lo obviamos. Seno de 30, un número. Entonces nos va a quedar que la ecuación dimensional de K es la ecuación dimensional de A entre P, ¿verdad? Y esto es la ecuación dimensional de A entre la ecuación dimensional de P. Entonces, la ecuación dimensional de... Entonces, la ecuación dimensional de K va a ser igual a... La ecuación dimensional de A ya la hemos puesto aquí arriba, ¿no? Ya la hemos puesto aquí arriba. Aquí está. Y de P también. Ya. Sería entonces, la ecuación dimensional de A es LT a la menos 2. Todo esto entre la ecuación dimensional de P, que es T. ¿Cuánto sería? Claro, ¿no? Blogger, sí. Claro, chicos. Muy bien, muy bien. M, LT a la menos 3. ¿Quién dijo? Blogger, ¿no? Muy bien, muy bien. Vania también. Jordan, ajá. Muy bien, chicos. Ya, entonces la clave sería la E, ¿no? La E. Ya, vamos al siguiente problema. Este problema sí es bien clásico. Es muy, muy, muy clásico. Te dice, en la expresión mostrada determina el valor de x más y más z. O sea, tú dices, ¿no? Ya que nos piden x más y más z. Esa es nuestra incógnita. Ahora, siendo f fuerza, ya, por eso cuando nos den un dato, ponemos de frente su ecuación dimensional. De la fuerza, ¿qué es? Como le digo, por ejemplo, ya, ponte que no te acuerdas. Fuerza es masa por la aceleración. De la aceleración sí te acuerdas, ¿verdad? La ecuación dimensional de la masa es m mayúscula. De la aceleración, LT a la menos 2. Y ya tienes de la fuerza, ¿ves? Así de simple. No es tan complicado. Entonces ponemos m. El pulso es como que m l t a la menos 2. ¿De quién más nos dan como dato? El K es un número. Entonces su ecuación dimensional, ¿cuánto va a ser? 1, ¿no? 1. Claro. De la densidad, que es el A. ¿Alguien se acuerda? No. Ya bueno, la densidad como que se calcula. Como la masa. L a la menos 3. Ajá. Masa entre volumen, ¿no? Y la ecuación dimensional de la masa es m mayúscula. Del volumen es L al cubo. Sube, ¿no? ml a la menos 3. ¿Cuál? ml a la menos 3. Ya está, ya. ¿Qué nos falta de la B? Velocidad. Es lt a la menos 1 nada más, ¿no? Ya, ahora que... Y nos dicen también que el C es el área. El área es L al cuadrado.
con todo esto nos dicen calcule dado esta expresión de acá. ¿Sabes qué? El f es, me dicen, k a la x, b a la y c a la z. Ahí llamen la ecuación dimensional del f. ¿Alguien ya lo hizo ya? No, ¿verdad? Bueno, procedemos, pues, ¿no? La ecuación dimensional del f igual a la ecuación dimensional de k a la x, b a la y, c a la z. Ahora, lo único que vamos a hacer es que la ecuación dimensional de f va a ser igual a... El k es un número, ¿verdad? Acá dice claramente que es un número. Entonces, como es un número, ¿qué va a pasar con él? Se va, ¿no? Se va. Ay, perdón, lo ignoro. Lo ignoro, ¿no? Lo ignoro. A ver. Ya, lo ignoro. Ya. Ya, se va, ¿no? No importa, porque es un número. 1. Solamente va a importar el A, B y el C. Entonces ponemos eso, ecuación dimensional de A. Todo esto a la X, ¿verdad? Ecuación dimensional de B. Todo esto a la Y. Ecuación dimensional de C. Todo esto a la Z. Ok. Aquí solamente vamos a reemplazar. Reemplazamos, pues. Como ya tenemos todos los datos, podemos reemplazar. El F es MLT a la menos 2. Entonces, este va a venir acá. MLT a la menos 2 igual a la ecuación dimensional de A. Aquí está. Vamos a poner también. La ecuación dimensional es ML a la menos 3. Todo esto a la X. Ahora, análogamente, B es LT a la menos 1. Acá vamos a poner LT a la menos 1. Todo esto a la Y. ¿Qué nos falta? El Z. El C, que es L al cuadrado. Todo esto a la Z. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Saben? Vamos a agrupar, pues, ¿no? Vamos a agrupar. Ustedes saben que el exponente, ¿no? Por el exponente, ¿no? Saben que A por B a la X sería A a la X por B a la X, ¿no? ¿Saben esa, verdad? Por ley de exponentes. Sí. Ya, eso es lo que vamos a aplicar acá, pues. Vamos a aplicar ley de exponentes. Vamos a poner acá, es M, L, T a la menos 2 igual a... el X entra a cada expresión. Entonces sería M a la X, L a la X, a la... Bueno, perdón, acá es a la menos 3X. Sería la menos 3X. A la menos 3X. Correcto, ¿verdad? Ahora vamos con el siguiente, que es L a la Y, T a la menos Y. Al siguiente sería L a la 2, Z. Ya, este está entrando, pues, chicos. Acá hay un 1, ¿sí, no? 1 por X, X. Menos, ahora este entra acá. Menos 3 por X, menos 3X. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá tienes 1. 1 por Y, 1 por Y, Y. Para el siguiente también. Menos 1 por Y, menos 1 por Y, menos Y. Y aquí el Z también entra. 2 por Z, 2Z. ¿Ya? Pero ese tema es importante, ley de exponentes. Si no tienen claro el ley de exponentes, pues no hay nada que hacer, ¿no? MLT a la menos 2. Igual. Ahora aquí lo que vamos a hacer es agrupar. Vamos a agrupar. Por ejemplo, acá hay M. ¿Dónde hay más hay M? ¿Hay otro M? No, ¿verdad? Es el único M. Entonces vamos a poner M a la X. Ahora vamos a buscar los L's. Aquí hay un L, acá hay un L y acá hay un L. Como son las bases iguales, los exponentes se van a sumar nada más, ¿no? Vas a poner L, el primer exponente menos 3X, el segundo menos Y, el tercero más 2Z por T. Y el T está solo, ¿no? Está solo el T. Entonces por eso T a la menos Y. Ok. Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, si tengo 6 a la
a la X, esto es igual a C a la Y. ¿Cómo tienen que ser X y Y? Bases iguales igual exponente. Claro, Vale. claro, tiene que ser Profesor. igual. Dime. Ahí sería más Y, no menos Y. En donde dice la L. No. L menos 3X más Y. L menos 3X, claro, sí, tienes razón. Más Y, sí, tienes razón. Muy bien. No, ni para salir de no. Ya, ok. Ahora vas a agrupar, pues. Vas a decir, ya, esto con esto. Vas a decir ahora, este L con esta L. Y vas a decir, este T con esta T. Ya, aquí de frente nada más dígame, ¿cuánto vale el valor de X? 1. 1. ¿Verdad? X igual a 1. 1. Aquí el Y, ¿cuánto vale? El Y, comparen Dos. los terceros. 2, ¿verdad? Y aquí van a tener que igualar, pues, ¿no? Ya, pero ya díganme de frente la respuesta. ¿Cuánto vale el Z? 1. 1. Ya, ok. Entonces sería, ¿cuánto nos piden la suma, verdad? Entonces nos piden aquí X más Y más Z. ¿Cuánto sería esto? 1 más 2 más 1, ¿verdad? Sería 4. Ok. La 4. Muy bien, Kevin. Muy bien. Se te iba a salir. Ok, ahora aquí tienen, bueno, como les digo, ¿no? Siempre tengan en cuenta que tienes que poner primero su ecuación dimensional, su dimensión. Siempre. El primer paso es ponerlo. Y luego analizas. Por eso, por ejemplo, aquí te dicen, hay las dimensiones de Y, sabiendo que el coeficiente de la ecuación dimensional de X es la unidad. El coeficiente, siendo P potencia. Potencia saben que es trabajo entre área, ¿no? Bueno, entre tiempo, ¿no? Y trabajo es fuerza por distancia entre el tiempo. ¿Verdad? Ahora, de la fuerza tú sabes que es M, LT a la menos 2 por un L entre un tiempo. ¿Cuánto te sale la ecuación dimensional de la potencia? M, L cuadrado, T a la menos 3. En caso de que no se acuerden, pueden hacerlo de esta manera. ¿Ya? Entonces ponemos eso nada más. M, L cuadrado, T a la menos 3. Vamos acá. M, L cuadrado, T a la menos 3. M, L cuadrado, T a la menos 3. El otro dato, E. Me dice que es espacio. ¿El espacio qué es? ¿Un volumen, una área? ¿Qué cosa es? Un volumen. Claro, volumen. L al... Sí. Pero quizás el problema se refiera a el espacio que es recorrido linealmente, ¿ya? Es posible que sea también L. Porque, bueno, el espacio es un lugar donde tú te puedes mover en las 3 direcciones, ¿verdad? Ahora, el M es la masa. La ecuación dimensional de la masa es M mayúscula. Dime. ¿Alguien habló? No, ok. Del T, que es tiempo, ¿no? Acá, del T es tiempo. La ecuación dimensional del tiempo es T mayúscula. Ya tienes eso. Ese es el primer paso que tienes que dar. Ya después lees ya si quieres. Ya, después ya lees si quieres ya. Ya, ahora. ¿Qué te dice? Calcula la ecuación dimensional de Y. Entonces ponemos acá. Te dicen que Y es igual a X, P, E a la 3X, M, T. ¿No? Ya. Y como ya sabes eso, aplica pues la ecuación dimensional de Y igual a la ecuación dimensional de X por P a la E a la 3X. Aquí pones E a la 3X. E a la 3X M T. Ya. Ahora esto sería así, ¿verdad? Ya. Ahora vamos a ver si hay números. Pues bueno, no hay, ¿no? Bueno, el primer paso cuando veas exponentes,
analiza el exponente. Este exponente, analízalo. Nosotros hemos dicho, ¿no? Que E a la W por T entre R. Y este exponente, su ecuación dimensional de W por T entre R era 1 seno. ¿Recuerdan, verdad? Ya, eso es lo que vamos a aplicar acá. Vamos a aplicar eso. Vamos a decir que la ecuación dimensional de 3x mt va a ser igual a 1. El 3 es un número, así que no me va a importar analizarlo. ¿Ok? No le voy a dar importancia. Simplemente se va el 3. ¿Qué me va a quedar? xmt. Entonces, ponemos acá ecuación dimensional del x. Ecuación dimensional de x por mt va a ser igual a 1, ¿no? Ahora, la ecuación dimensional de te dice, ¿no? Sabiendo que el coeficiente de x es la unidad. Lo cual quiere decir que eso es un número, ¿verdad? Es un número. Bueno, vamos a reemplazar de la masa que es m, del tiempo que es t, ¿no? T. Y del x, bueno, no específicamente, porque puede ser el x puede ser, digamos, unos 5 metros por segundo. Pero acá, en este caso, dicen que este coeficiente va a ser 1. Lo que nos va a importar siempre va a ser las dimensiones nada más, como ya les dije. Solamente vamos a analizar dimensiones. Entonces, va a ser así, ¿no? xmt igual a 1. Entonces, el x, la ecuación dimensional del x, ¿cuánto va a ser? Este mt está multiplicando. ¿Cómo pasa al otro lado? Este mt está multiplicando. Pasa al otro lado a dividir, ¿verdad? Entonces, van a poner que la ecuación dimensional de x va a ser m a la menos 1, t a la menos 1. Ahora, ya que tú sabes que todo esto de acá, todo esto de ahí, eso es un número, y ya has sacado el dato del x, vas a decir que la ecuación dimensional de y es la ecuación dimensional de x por la ecuación dimensional de b, ¿verdad? Porque el otro, esto de aquí, esto de acá, ya no importa, pues esto es un número. Por eso le dije que a cualquier número, la ecuación dimensional del número es redundantemente un número. Ahora, ya que tienen la ecuación dimensional del x, pueden hallar la ecuación dimensional del y, pues. La ecuación dimensional del x, ¿cuánto es? Ya lo hemos hallado, ¿verdad? Es m a la menos 1, ¿verdad? M a la menos 1, t a la menos 1. Y nos queda el de la potencia. Ah, chicos, me he equivocado. Me he equivocado muy mala. El E no era un número, es una magnitud, ¿verdad? Sí, es una magnitud. Te dice que el E aquí es el volumen, el espacio, ¿no? Entonces es un L al cubo, pues. Entonces ahí sí me he equivocado, ¿verdad? A ver, un ratito, ¿eh? Voy a borrar esta parte. ¿Ya? Esta parte. Pero lo que está encima del E es un número, ¿verdad? Entonces este cálculo que hemos hecho en la parte del X, esto es correcto. Esto aún sigue siendo correcto. Esto sigue siendo correcto aún. Entonces, ok. Aquí voy a poner el E, que se mantiene aún. E a la ¿cuánto? A la 3, ¿verdad? Pero para eso te dan el dato, pues, ¿no? Te dan el dato que el coeficiente del X es la unidad. Lo cual quiere decir que toda esta expresión, su coeficiente va a ser la unidad. Entonces, vamos a poner aquí el E, ¿ok? Donde el E es ¿qué cosa? Es L al cubo, ¿no? L al cubo. Esto de acá lo había obviado. Ya. Y nos falta poner el P, ¿no? O sea, a ver. Me falta poner primero el P. Vamos a poner acá el P. Vamos a poner que el P es M al cuadrado. M al cuadrado. A ver, no hay espacio. Lo voy a hacer abajo, ¿ya? Voy a hacerlo abajo.
Vamos a hacerlo aquí abajo, ya, ok. Ahora sí. Ecuación dimensional y es m a la menos 1, t a la menos 1 por p. P es potencia, que es m por L cuadrado por T a la menos 3. Y falta el espacio, ¿no? Este espacio de acá. Acá voy a ponerlo el espacio. Sería por L al cubo. Ya. Ahora operamos nada más, pues, chicos. Sale Y igual a M, con M, acá, se van, ¿verdad? Se van estos M. Se van. Te va a quedar, acá tienes T a la menos 1 y T a la menos 3. Sería T a la menos... T a la menos 4 por L al cubo. Sí. A ver. Sería... Primero los L, ¿ok? Sería L a la 5, L a la quinta, por esos L de acá, esos L de acá. Y T a la menos 4, ¿verdad? Y La entonces respuesta. Ajá, ya. Aquí, quizás alguien se haya perdido, ¿ok? ¿Por qué acá solamente he puesto E y no he puesto E al cubo? ¿Por qué? Porque en el problema te especifica, ¿no? Que su coeficiente del X, por ejemplo, este 3X que está acá arriba, este 3X, que es, ¿no? 3XMT. Esto, al final, este número va a ser su coeficiente, este ya no va a ser 3, se va a volver en un 1. Ponte que el X pues sea un tercio de metro por segundo. Cuando multiplique por este 3, con este 3 se van a ir. Por eso te dice que es la unidad. O sea, el coeficiente en total que está al costado del X ya no va a ser 3, va a ser 1. Por eso te dan ese dato. Entonces por eso tienes que considerar eso. Muy bien, ya. Y así pues no, te pueden hacer los demás problemas, pero ya vamos a hacer el último. Estudiar fórmulas.